Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar sobre sostenibilidad en el ámbito del sector del vino, del sector vitivinícola. El micrófono los tenéis todos silenciados, está seleccionado así de forma automática para no interferir en ruidos respecto a mi presentación. No obstante, podéis utilizar el módulo de las preguntas del chat para poder hacer todas las preguntas que consideréis, de forma que luego al final de la sesión se agruparán y yo intentaré darles respuesta. Y también os informamos que el webinar está siendo grabado, con lo cual en los próximos días ya estará disponible en la página web nuestra y se os podrá facilitar para poder volver a verlo o compartirlo con algún compañero o compañera. Bien, pues empezamos. Como os decía, este webinar se va a posicionar en estrategias de sostenibilidad en el sector vitivinícola. Y antes de entrar en materia, me vais a permitir una pequeña presentación mía del ponente. Mi nombre es Juan Andrés Salido. Soy ingeniero agrónomo, trabajo en DNV desde el año 2003. Como sabéis, ahora nos llamamos DNV GL, pero cuando yo entré en la empresa era solo Tecnosque Veritas, DNV. Y bueno, el puesto que tengo, trabajo en el ámbito del desarrollo de negocio en todo lo que son servicios de evaluación, sostenibilidad, en lo que es la región del sur de Europa, que constituye una serie de países en el ámbito mediterráneo. Principalmente son servicios de sostenibilidad, tenemos experiencias a nivel de producto, huellas ambientales, de carbono, de agua, también de enfoque social, todo ello con enfoque de análisis de ciclo de vida, pero también desarrollamos actividades en el ámbito de organización, tutela de producto y también estamos siendo activos en todo lo que es la relación con lo que son servicios de cadena de suministro. Aquí hablamos de análisis de riesgos, protocolos, auditorías, etcétera. Una pequeña también introducción, presentación para aquellos que conocéis un poquito menos a la institución que represento. DNVGL, que como sabéis son las siglas de la unión de la antigua Tecnosque Veritas con Germany Sejoyce, que se integraron hace ya 4 años en una única entidad que es DNVGL. Pero seguimos compartiendo lo que son los principios de actuación de la empresa, digamos, matriz, que es el DNV. Nuestro propósito, y cuando se fundó la empresa en el año 1864, sigue siendo el de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente. Tenemos una visión de generar un impacto global para que el futuro sea más seguro y sostenible y, bueno, ahí tienen algunas referencias de lo que son nuestros datos. Nuestra sede central está en Oslo, estamos presentes en más de 100 países y con alrededor de 532 oficinas globalmente. También destacar que como entidad de origen nórdico y con esta vocación clara relacionada con el propósito de salvaguardar la vida, la propiedad del medio ambiente, también somos bastante activos en los organismos internacionales que se ocupan y preocupan de aspectos relacionados con la sostenibilidad, como el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, el WCSD, o el Pacto Mundial, o el propio Global Reporting Initiative, el GRI, así como WWF, entre otros. La división en la que yo me ubico es la división de Business Assurance, es una de las grandes divisiones de DNVGL y en esta división, antiguamente conocida como Industry, que también era la antigua de Certification, hemos evolucionado como consecuencia de un poco lo que estamos observando a nivel de mercado, ¿no? Cada vez las organizaciones empresariales se tienen que enfrentar a un conjunto más amplio de requisitos o de desafíos, ¿no? Las cadenas de suministro que son más complejas, aparecen la figura de las partes interesadas que también tienen sus correspondientes expectativas, hay mayores, peticiones, ¿no? O solicitudes o expectativas de generar más confianza y transparencia y todo ello, por supuesto, sin olvidar los aspectos de marca y reputación. En resumen, nos enfrentamos a un escenario a nivel organizacional, a nivel empresarial, pues más complejo, que hacen o que requieren que la visión de una entidad como la nuestra pues tenga que ser un poquito más amplia, ¿no? Y bueno, ahí también tienen ahí una serie de datos específicos de cuál es nuestra posición, ya únicamente hablando de lo que es Business Assurance, ¿no? Bien, entrando ya en contenidos de lo que es la sesión del día de hoy y cómo está estructurada. Tendremos una primera parte de exposición que yo calculo que consumirá del orden de unos 30 a 35 minutos para dejar los últimos 15 o 20 minutos para posibles preguntas que podáis hacer.
En la medida en que se os ocurra algo durante la presentación mía, pues como os he dicho, lo ponéis en el propio módulo de chat o de preguntas y ahí mi compañera Mariam pues las hará un acopio, ¿no?, de todas ellas para pasármelas de forma ordenada y yo intentar dar respuesta. Vamos a ver estas tres grandes áreas, que es un poco lo que motivaba la convocatoria del webinar. Vamos a ver alguna iniciativa de la Unión Europea singular en la cual DNV participa, que es el proyecto PEFMED. Luego hablaremos un poquito sobre metodologías de medición de impacto específicamente en el ámbito del sector vitivinícola, aunque algunas también son generales, por supuesto, pero también se puede aplicar lógicamente a este sector. Y luego también me gustaría pararme un poco en una iniciativa de comunicación pionera en la cual DNV está trabajando activamente, que se llama My Story. Entrando en la primera parte, que es el proyecto PEFMED, pues un poco una introducción. PEFMED es un proyecto cofinanciado por parte del Fondo de Desarrollo, el Fondo FEDER, ¿no?, Desarrollo Regional Europeo, dentro del ámbito MED, y se le une la palabra PEF, que PEF viene de las siglas en inglés de huella ambiental de producto, Product Environmental Footprint. Y el motivo de este proyecto es que, como sabéis, la Unión Europea inició en el año 2014 una serie de trabajos para monitorizar y estudiar cuál es la aplicabilidad de los métodos que se habían, digamos, publicado para medir la huella ambiental, tanto a nivel de producto como a nivel de organización, pero en este caso concreto lo que nos preocupa es la parte específica del ámbito ambiental de producto. Y bueno, lo que pretende es, siguiendo con estos estudios que se han realizado, pues se han decidido o se eligieron 9 sistemas regionales agroalimentarios y que estén en el ámbito mediterráneo, en el cual es fundamental el que también participen, por eso hablamos de sistemas, no solo empresas productoras, sino también clústeres, ¿no?, agrupaciones tecnológicas, así como las cadenas de suministro que están implicadas en cualquier organización empresarial, en cualquier empresa. Y el propósito de esta metodología o de este proyecto PEFMED es promover este tipo de actuaciones, ¿no?, de ecoinnovación, siempre desde el punto de vista del medio ambiente. El medio ambiente sigue siendo el leitmotiv y el principal, digamos, factor diferenciador en base al cual pues pivota este proyecto. No solo en ecoinnovación, también para incrementar el valor de mercado, y también la Unión Europea le interesa que esto esté relacionado con lo que ellos llaman la estrategia RIS3, que es de especialización inteligente. Todo ello aplicado a lo que es la innovación en la producción agroindustrial. ¿Cuáles son los partners que trabajamos en este proyecto PEFMED? El partner que es el líder es la institución ENEA, que es la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Sostenible y Económico. Es una organización italiana y por parte del resto de países, bueno, por parte de España, como podéis ver en la presentación, participa la propia Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, y participamos nosotros, aunque nuestro cometido es un cometido transnacional y estamos trabajando con nuestro soporte en los distintos países, pero la entidad que se ha elegido pues para poder también estar implicada en este proyecto, pues en este caso es la entidad española de DNVGL Business Assurance. Bueno, ahí tenéis otros ejemplos, ¿no? Por parte de Italia también está Federalimentare, ANIA, que es un poco el homólogo de la FIAB en Francia, FIPA, que es el homólogo de FIAB en Portugal, etcétera. ¿Cuáles son las 9 regiones del ámbito mediterráneo que están trabajando y con qué productos y servicios? O con qué productos, perdón, pues ahí las tenéis. En el caso que nos ocupa, en el caso español, pues las 2 regiones que se han identificado y seleccionadas pues son Cataluña y es Andalucía. En el caso de Italia, pues tenemos Apulia, Lombardía, el Alentejo en Portugal. Y aquí, como podéis ver en esa tabla, están los productos que están siendo monitorizados y que están colaborando activamente en el proyecto PEFMED. Entonces, en el caso de Francia, por ejemplo, pues agua embotellada de aceite de oliva. En el caso de España, que es la tercera fila, aceite de oliva y productos cárnicos. Y el vino, pues también está presente con la colaboración de un productor italiano. Bien,
Muchos de vosotros igual ya conocéis la metodología PEF, pero me vais a permitir una breve introducción, un breve repaso, porque además eso está vinculado cuando hablemos con las metodologías de evaluación de impacto. La metodología PEF es una metodología para la cuantificación de la huella ambiental de producto. Insisto y repito, PEF son las siglas de Product Environmental Footprint, huella medioambiental de producto. Toda metodología PEF, y nuestro proyecto también lo es, se basa en análisis de ciclo de vida, con el enfoque que todos conocéis de ver lo que ocurre no solo en unas etapas concretas de la actividad, sino también viendo lo que está ocurriendo a aguas arriba, upstream en inglés, y aguas abajo, downstream, hacia nuestro consumidor final, aguas arriba, hacia el origen de la materia prima que utilizan nuestros proveedores, por ejemplo. La metodología PEF, y luego veremos un ejemplo cuando veamos las metodologías de evaluación de impacto, pues abarcan a un amplio rango de indicadores de impacto ambiental. Cuando la Unión Europea publicó su metodología para medir la huella ambiental de producto, también publicó una tabla donde ahí se indicaban, ¿no?, una serie de categorías de impacto ambiental. Luego veremos concretamente qué tipo de categorías de impacto ya se han desarrollado específicamente para el sector del vino. Una parte importante de la metodología PEF es que se basa en lo que la Unión Europea ha denominado las reglas de categoría de huella ambiental de producto. Se conocen en la bibliografía tanto como por sus siglas PCR, Product Category Rules, o en el caso de la Unión Europea, los PEFCR. Le han metido el tema de Environmental Footprint dentro. ¿Qué son las PCR? Pues simplemente son documentos normativos que nos informan sobre reglas, pautas de actuación, criterios de asignación, cómo delimitar el alcance, cómo delimitar los límites funcionales de un sistema, qué tipo de categorías de impacto ambiental deben de considerarse, qué tipo de indicadores son los que se deben de reportar, con qué requisitos de calidad de información se deben de reportar este tipo de indicadores ambientales, cómo se debe de hacer el inventario, cómo se debe hacer la evaluación del impacto. Y todo ello específico a nivel de una categoría de producto. Normalmente, luego veremos el ejemplo, categorías de productos se suelen agrupar en base a, bueno, a una definición, digamos, homogénea de familia de producto. ¿Por qué se hace esto? ¿Cuál es el propósito de los PEFCR? Pues es un estudio que una serie de organizaciones llevan a cabo con una participación múltiple de distintas partes interesadas, en la cual aparecen no solamente empresas, también personas que son especialistas industriales, tecnológicos y de procesos, además de la administración pública representada por la Unión Europea. Y con este trabajo, una vez que ya se ha parametrizado un sector de actividad concreto de un producto, pues luego lo que nace con la vocación, o se hace con la vocación de poder comunicarlo para proporcionar ese aprendizaje adquirido a modo de guía, se proporciona para posibles futuros usuarios, que también están interesados en hacer un estudio de huella ambiental, y básicamente lo que hacen es utilizar este tipo de información técnica que ya se ha publicado. También nos ayuda a focalizar en lo que es más importante. Parte de los estudios de las reglas de categoría de producto, de huella ambiental, se basan en hacer simulaciones y en hacer análisis de hasta qué punto qué indicador de impacto es significativo o hasta qué punto no lo es, o hasta qué punto debemos de considerar una etapa de un proceso o hasta qué punto no debemos de considerarla. Todo ello, ellos hacen mucho ensayo de prueba y error y se analizan que efectivamente quizá un proceso concreto llegan a la conclusión de que no es significativo, que no es material porque no representa un impacto importante en un indicador ambiental, pero llegan a esa conclusión una vez que ya han llevado a cabo el estudio. Pero una vez que ya se conoce y se publica, ya se le dice a toda la comunidad empresarial de ese producto que no hace falta que van a invertir tiempo y esfuerzos, recursos en demostrar que una actividad o un proceso no es significativo porque ellos ya lo han hecho, con lo cual nos ayudan a focalizarnos. Y luego también hay una parte importante, la Unión Europea, esto es algo que le preocupa mucho, que es que permite esta comparabilidad entre distintos cálculos realizados de entre productos de la misma categoría utilizando el mismo PCR.
un poco cómo se hace un estudio en base a la huella ambiental y la guía publicada por la Unión Europea y que también se ha tenido en cuenta en el proyecto PEFMED. Bueno, pues se definen unos objetivos del estudio, hay que definir el alcance, dónde llego, a dónde quiero llegar, qué quiero tener en cuenta y qué no. Hay que crear un perfil de emisiones y de uso de recursos. Esto es lo que se puede denominar como el inventario. Hay que inventariar todo lo que son los parámetros individuales de los flujos elementales que se están analizando desde un punto de vista de la dimensión ambiental que se está estudiando. Una vez que yo llevo a cabo esos parámetros de inventario, lo siguiente es llevar a cabo lo que es la evaluación del impacto, ya es traducir ese indicador de comportamiento ambiental en un dato que ya está vinculado más con el daño o la afectación medioambiental, ¿no?, que propone o que provoca. Como por ejemplo, en el caso del cambio climático, ese es el factor de impacto, la contribución al cambio climático, pero el inventario podrá ser, por ejemplo, los consumos energéticos, ¿no? Yo consumo una cantidad de energía procedente de una distinta fuente energética, ya sean combustibles fósiles de origen renovable, y esos son datos de consumo, tanto gigavatios hora o kilovatios hora. Lo siguiente es transformar esos consumos energéticos en emisiones de CO2 equivalente. Eso es lo que nos estamos refiriendo, evaluar el impacto medioambiental como consecuencia de un inventario. Y por último, es algo que también a veces se nos olvida, no solo dar el dato, sino por último, todo esto se hace con un cometido, con un fin, que es de llevar a cabo la interpretación y la comunicación, ¿vale? Y todo ello teniendo en cuenta, como ahora podéis ver en pantalla, todas las etapas singulares o significativas del ciclo de vida. Desde el cultivo, desde la parte más vinculada a aspectos productivos más vinculados a lo que es la producción primaria, que es lo que podéis ver en esa franja central con el número 1, hasta, por último, lo que ocurre cuando estamos gestionando el residuo que genera el haber consumido ese producto agroalimentario. Y ahí ya, digamos, pues terminamos. Entonces, los inputs son todos esos parámetros, recursos, inventario que yo tengo que identificar en todas las etapas del ciclo de vida, y el output, la salida, es pensar cuáles son esos daños medioambientales que provocan, las emisiones al suelo, al aire, al agua, el cambio de uso de la tierra, la pérdida de tierra, etcétera, o cambio climático. Bien. ¿Qué resultados esperados valga la redundancia, se esperan conseguir, ¿no?, como consecuencia del proyecto PEFMED? Hay unos estudios previos que ya la Unión Europea lo ha hecho, que empezaron en el 2014, y con nuestro proyecto PEFMED lo que se han posicionado son sobre aquellos productos donde previamente la Unión Europea ya ha pilotado, llaman ellos, una serie de estudios preliminares para saber, para dar y concluir con la publicación de la regla de categoría de producto de un sector en concreto. Y en el caso del vino, así ha sido, por ejemplo. También se espera que el PEFMED tenga una capacidad de llegar a unas 100 empresas agroalimentarias, identificando empresas motores de cada una de las regiones a las que le unimos todas las empresas con las que se relacionan como consecuencia de tener en cuenta lo que es la cadena de aprovisionamiento, cadena de suministro. Una parte importante, y es también donde nosotros estamos aplicando o, digamos, aportando nuestro conocimiento y experiencia, que se basa en complementar el método convencional de huella ambiental con la primera aproximación de, no querría llamarla huella social, pero sí también de dar una información a nivel socioeconómico vinculado al territorio y, por supuesto, con un enfoque de ciclo de vida. Esto es un concepto innovador y diferenciador de otros proyectos que la Unión Europea ha hecho, y en este se pretende también llegar a tener una herramienta con la cual las empresas agroalimentarias, incluidas, por supuesto, las del sector vitivinícola, que puedan también medir su impacto en términos socioeconómicos y, por supuesto, que estén vinculados al territorio donde están ubicados. Con lo cual, también el tema de economía circular se está teniendo en cuenta, aunque sea de una forma indirecta. En definitiva, el proyecto pretende que se realicen 9 estudios basados en análisis de ciclo de vida que sean conformes al método PEFMED, que, insisto, el método PEFMED es una
unión entre aplicar las metodologías PEF de la Unión Europea utilizando lo que dicen los PEF-CR, las reglas de categoría de producto, más lo que se está diseñando desde el punto de vista de indicador de impacto socioeconómico. Y lo que se pretende es, una vez que se han realizado esos estudios, compararlos respecto al estándar de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que ya lo han hecho en esos estudios piloto. Principalmente en la parte medioambiental, porque ya os digo que no había iniciativas anteriores de medición de impacto socioeconómico, con lo cual ahí no habrá comparación posible. Este es el primer proyecto que se ocupa en este sentido. También vamos a aportar una información sobre unas pruebas de estrés, que básicamente es dar una información sobre cuál es el nivel de preparación que tienen las pymes agroalimentarias en cada uno de los sectores que comentaba anteriormente, para poder abordar un estudio de estas características con enfoque de ciclo de vida. El proyecto también aportará una herramienta diagnóstico de autoevaluación que informará a cada empresa y de forma luego pública cuando termine, pues hasta qué punto está preparada o no para llevar a cabo un proyecto de estas características, un proyecto de medición de huella ambiental con enfoque de ciclo de vida. Y, por supuesto, un resultado esperado es que las empresas que se están prestando a colaborar en este proyecto y que, por consiguiente, todas las que pertenezcan a ese mismo sector, de cara a futuro puedan mejorar también su desempeño a nivel de posicionamiento, a nivel de mercado, a nivel de marketing, porque le estamos dando herramientas para que ellas puedan incorporar atributos de sostenibilidad medioambiental, social y económica. Y eso, por supuesto, pues pasa por una adecuada diseminación. Las conclusiones principales a las que estamos llegando, este proyecto empezó en el año finales del 2016 y terminará a mediados del año 2019, un poco para que también es un proyecto plurianual. Y las principales conclusiones que ya se están obteniendo, aunque esto de momento pues son parciales, no son todavía definitivas, es que realmente las empresas sí que están identificando que es una oportunidad real a nivel de mercado, el hecho de posicionarse en aspectos de desempeño, pero también con un marcado carácter de innovación medioambiental y, por supuesto, con la novedad que conlleva el hecho de también incorporar los aspectos socioeconómicos vinculados al territorio. El proyecto está dando información para la identificación de áreas de mejora. Pensad que cuando se hace un estudio basado en análisis de ciclo de vida, eso significa que se hace un estudio muy pormenorizado de las distintas etapas que ocurren como consecuencia de que un producto esté en el mercado, con lo cual hago una radiografía de las distintas etapas y al final cada etapa significa una cadena, ¿no? Un posicionamiento en la cadena de valor. Esto nos ayuda a identificar en qué lugares de esa cadena de valor, de este ciclo de vida, pues están o pueden aparecer lo que aquí han denominado, ¿no? Aspectos calientes, aspectos críticos, puntos críticos del ciclo de vida y de control, que además también eso nos puede posicionar un elemento diferenciador cuando estamos hablando de una comparación. También, lógicamente, nos permite esta iniciativa una armonización desde un punto de vista metodológico, porque estamos implantando las directrices que la regla de categoría de producto está llevando a cabo. También estamos trabajando el concepto de los datos, es un gran hándicap cuando las empresas quieren llevar a cabo un proyecto de estas características, el que no toda la información que se necesita para poder hacer una medición de la huella pues realmente está fácilmente accesible. Y no toda la información realmente pues es de una adecuada calidad. Aquí también estamos repasando pues los atributos de calidad y disponibilidad que los datos tienen que tener para llegar a tener conclusiones, digamos, que sean contundentes y que sean sólidas. Y bueno, ahí os dejo la información, se ha creado una página web específica donde ahí podéis entrar y bueno, acceder a toda la información que está generándose como consecuencia de este proyecto. Bien, pasamos relacionado con ello, con lo que hemos dicho de proyecto PEFMED, porque es un poco la antesala que me permite hablar de esta metodología de medición de impacto. Y ahora ya sí que me posiciono, bueno, en el ámbito concreto del sector del vino. Supongo que muchos ya conocéis, y si no, pues es una información relativamente reciente, que ya por fin, como consecuencia de este proyecto piloto de la Unión Europea, pues se llegó a publicar la regla de categoría de producto de huella ambiental del producto que habla pues del Still and Sparkling Wine, ¿no? Hablan de un poco de una agrupación de distintos tipos de vino
Entonces, todo lo que sean vinos que respondan a esta denominación, a priori, estarían dentro de lo que es alcance de este ámbito de aplicación de esta regla de categoría de producto. Se publicó el 26 de abril de este año, con lo cual, bueno, pues hace menos de 3 meses, y como todo PCR, nace con un tiempo limitado. En este caso estará válido hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué tiene una fecha de caducidad? No es que caduque, simplemente es que es un documento normativo que se basa principalmente en la situación actual de la tecnología y de los procesos industriales. Eso, como es lógico, pues puede ir cambiando. Entonces, por ello, es siempre interesante tener en cuenta un proceso de revisión continuo que haga que cualquier cambio en lo que es todo lo que es el ciclo de vida de un proceso industrial, o en este caso un producto, como puede ser toda lo que es la fabricación de vinos, espumosos o etcétera, pues ahí en ese sentido, bueno, están sujetos a este tipo de requisitos de revisión. No voy a entrar a repasar lo que es todo la regla de categoría de producto, pero sí me voy a posicionar en lo que dice un poco este apartado. Hablamos de categorías de impacto. Pues si bien la Unión Europea, si no recuerdo mal, cuando publicó la metodología de huella ambiental, hablaba de unas 12, 14 categorías de impacto a nivel general que se supone que se esperaba que las empresas aplicasen independientemente del producto objeto del cual se hiciera ese análisis o ese estudio. En el caso del vino, siguiendo este producto, esta regla de categoría de producto, ha llegado a la conclusión de que es obligatorio utilizar esta tabla 3 que aparece en 18 categorías de impacto. Aquí estáis viendo las primeras, donde hay algunas que están relacionadas, se pueden agrupar las 3 primeras en una, en cambio climático, pero utiliza el cambio climático con la relación también de la parte biogénica y también la afectación al cambio climático como consecuencia del cambio de uso de la tierra y de la transformación, ¿vale? Y aquí, como podéis ver en la tabla, pues son 4 columnas. La primera es la categoría de impacto, la segunda es qué indicador concreto va o debe de utilizarse para poder medir ese cambio climático. La tercera columna es las unidades en las cuales se expresan. Y bueno, y la última es el método recomendado para poder llevar a cabo este tipo de análisis. Y cuando hablamos de LCIA es el Life Cycle Inventory Assessment, es la parte del método de evaluación de impacto del inventario del ciclo de vida, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos cambio climático, el agotamiento del ozono, toxicidad en los humanos, como con sus correspondientes efectos cancerígenos, o toxicidad en los humanos por efectos no cancerígenos, partículas que están en lo que es la atmósfera, la ionización radiante en este caso, que también tiene un impacto en lo que es la salud de los humanos, acidificación, eutrofización terrestre y eutrofización a nivel del agua dulce. Seguimos, eutrofización en el ámbito marino. Hablamos también de la ecotoxicidad a nivel del agua dulce. En el cambio del uso de la tierra, pues también ahí tenemos una serie de indicadores que están ahí hablando, que hablan de calidad de suelo, producción biótica, resistencia a la erosión, etcétera. El uso del agua, y aquí esto es una diferencia fundamental. Por ejemplo, cuál era el método que se utilizaba o se recomendaba para medir el impacto en temas de agua, desde lo que se publicó por parte de la Unión Europea a lo que ya, por ejemplo, ha publicado la regla de categoría de producto en el sector del vino, donde aquí recomiendan, por ejemplo, un método que en esa época pues no se recomendaba porque es muy reciente, que es el método el AWARE, ¿no? El método basado en la cantidad de agua, el agua disponible remanente, ¿no? El Available Water Remaining, que es algo que publicó el Programa Medioambiental de Naciones Unidas, y Bouley es una de las autoras. Bueno, y así, pues ahí tenemos un poco una relación. Insisto, si contamos cada una de las filas de esta tabla, son 18 categorías de impacto que se pretende o que se espera que una empresa del sector del vino sea capaz de medir y de comunicar si quiere llegar a utilizar las directrices que marcan esta regla de categoría de producto. En el ámbito medioambiental está claro, la novedad es la publicación de esta regla recientemente en abril. En el ámbito socioeconómico, pues aquí sí que me vais a permitir que comparta la información que a priori se puede compartir del proyecto PEFMED, ¿vale? Aquí podéis ver, es un pantallazo sencillito, lo único que se caracteriza o clasifica
las distintas partes interesadas que están consideradas, lo podéis ver en la primera columna, y en las siguientes columnas pues veis las distintas etapas del ciclo de vida. Entonces, vemos que hay datos de impacto que afectan tanto a la parte correspondiente de la cadena de suministro, como también a las propias operaciones de la empresa que quiere llevar a cabo este estudio, este cálculo, como a nivel de consumo o como a nivel del fin de la vida, ¿no?, útil del producto o de lo que son los envases, ¿no?, que van incorporados o que llevan el producto. Y todo ello, al final, se traduce en la parte inferior del cuadro en una serie de indicadores concretos de desempeño, que algunos o muchos de ellos, todos, se transforman en cuestiones, en preguntas, que a su vez están clasificadas en algunas que son obligatorias y otras que son voluntarias. Todo esto ahora mismo está en plena fase de desarrollo. Estoy diciendo un poco la situación tal cual está, pero no significa que cuando se publique la versión definitiva de la metodología de evaluación de impacto socioeconómico del PEFMED haya algún cambio, ¿vale? ¿Cuáles son esas áreas, digamos, de distintas subcategorías que se están midiendo? Pues aquí lo tenéis por las distintas partes interesadas. A nivel de trabajadores tenemos esas subcategorías analizadas, ¿vale?, que luego a su vez se desagregan en indicadores y en preguntas. Seguridad y salud, formación, libertad de asociación sindical y negociación colectiva y condiciones laborales. En la parte de comunidad local tenemos desde la creación de la capacidad local, empleo, bienestar, turismo, hasta preguntas relacionadas con territorio, paisaje y patrimonio cultural, por ejemplo. En la parte de consumidores se prima mucho la parte de transparencia, y en vuestro sector, al igual que en otros, pero en el vuestro especialmente, este aspecto ahora está siendo crítico, luego lo veremos. Y luego también cadena de valor. Hablamos de cómo se debe de integrar la sostenibilidad en lo que es la cadena de aprovisionamiento-suministro, cómo debemos de aplicar criterios de I+D+I también en la cadena de valor y, por supuesto, también tener en cuenta la biodiversidad como un activo, un valor en sí mismo a nivel del patrimonio de un territorio. Esto que ahora estáis viendo se ve pequeñito, pero simplemente para que tengáis una visión del conjunto de cuál es el racional, ¿no?, que hay detrás en la evaluación de los indicadores de aspecto socioeconómico. Hay 4 niveles de madurez. Cada una de las preguntas se tienen que evaluar en base a cómo está definido o desarrollado e implementado. Entonces tenemos un nivel más básico, que es que hay básicamente una ausencia, no hay casi nada desarrollado o nada. El siguiente es un nivel básico, una mejora continua, una proactiva. La proactiva se le da una mayor puntuación y ahí, a priori, la empresa se puede considerar como es una empresa líder. En esta puntuación, por supuesto, el evaluador que hace este ejercicio tiene también unos criterios en los cuales se puede basar que les sirven de guía para poder finalmente decidir si posiciono mi puntuación en un sentido o en otro, digamos, para intentar eliminar esos posibles, bueno, digamos, resultados que no sean comparables, que sean subjetivos. No me salía la palabra resultado, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, un pantallazo de un resultado concreto de uno de los ejemplos que ya se han llevado a cabo en los pilotos del proyecto PEFMED. Y aquí no solo podéis ver el dato final medido como consecuencia de todas las preguntas que están relacionadas con cada una de las subcategorías, sino que luego también, como podéis ver, se ha querido tener un nivel de agregación y de ponderación para finalmente tener una media global, medida y ponderada, ¿vale? Simplemente efectos comparativos. Está claro que en una empresa el tener un 51% de forma global sobre todo lo que es el impacto socioeconómico a nivel territorial, pues se le informa poquito de esta manera, ¿no? La bondad está, por supuesto, en ir yendo hacia atrás. Hacia atrás vemos que ese 51 se lleva a cabo porque hay unas medias por áreas, ¿no?, por grupo, por parte interesada, de un 43 en el caso de los trabajadores, de un 51 en la comunidad local, de 71 en la parte de consumidores y un 38 en la parte de cadena de suministro. Pero es que a su vez, si vamos hacia la izquierda, pues vemos otro nivel de desagregación que ya también nos informa, con lo cual un 51% a priori puede estar bien, pero sin embargo hay que tener cuidado. El foco de atención, por ejemplo, sería que en la parte de trabajadores tenemos un 26%
que es muy bajo, relacionado con temas de asociación, libertad de asociación y negociación colectiva, por ejemplo, y un 22%, que es el último de la línea, en la cadena de suministro, que estamos hablando de biodiversidad. Con lo cual, bueno, ahí también, cuando vamos yendo a un nivel ya de desagregación, como es lógico, nos informa de dónde podemos actuar. Bien. Ya la última parte hablamos un poco de iniciativas de comunicación y aquí queremos un poco hablar de lo que es el proyecto de My Story. ¿Por qué es importante hablar de comunicación? Bueno, pues yo creo que nadie de los que estáis presentes en esta sesión igual no conocéis, ¿no?, la noticia que se ha publicado en esta semana, ¿no?, del supuesto fraude del vino español barato que se vendía como si fuera francés, ¿no? Y bueno, ahí hay una mala praxis total, en el sentido de que igual ha sido orquestado, ¿no? Parece ser. Yo tampoco hablo un poco por lo que ha salido en los medios, ¿no? Orquestado por empresas, digamos, francesas, que son las que se han llevado a cabo un poco este caso. Y bueno, y hay algún tipo de amenaza respecto a sanciones, multas e incluso a pena de prisión. Ahora mismo es lo que se está anunciando en los medios. Ya veríamos en qué queda. Pero sin ninguna duda, lo que también queda, además de posibles indemnizaciones que haya que hacer frente por penalizaciones, también lo que queda, sin ninguna duda, como decía, es el impacto muy negativo en temas de reputación y de marca. Las empresas que salen en los medios y que están siendo acusadas de este tipo de práctica, pues va a ser difícil luego poder recuperarse respecto a un impacto de esta índole. Y aquí, tanto desde el punto de vista de la empresa, digamos, francesa un poco, que ha sido la que ha puesto en el X lineales este tipo de vino, pero también pensar en posible corresponsabilidad de lo que es el proveedor español, que también a priori se ha podido prestar y puede haber llegado a algún tipo de colaboración en esta mala práctica. Y yo, como dice el título de la diapositiva esta, es una mala práctica, pero también puede ser, ¿por qué no?, verse considerado como una oportunidad. Y aquí viene perfectamente a colación el proyecto que os quería comentar del My Story. DNVGL lleva mucho tiempo invirtiendo en un posicionamiento clave para nosotros, que es lo que llamamos el concepto del aseguramiento digital. Para nosotros, y de ahí viene nuestro nombre, es Business Assurance, la división donde estamos. Como sabéis, nuestro principal cometido y razón de ser es dar conformidad, ser digamos, una entidad que da una prueba irrefutable de que efectivamente un desempeño, un proceso, un resultado, un estándar se está cumpliendo, y ahí es donde estamos nosotros dando ese nivel de confianza como una entidad de tercera parte independiente. Bueno, pues estamos intentando también ganar la batalla de la transformación a lo que es el mundo digital y con este tipo de herramientas. Se hizo público este año en la conferencia global, la antigua Global Food Safety Initiative, que ahora es el de Consumer Goods Forums, que se hizo en Japón en este año, y ahí se presentó esta iniciativa, que la hemos bautizado como My Story y que a priori es una realidad ya. Es la primera solución donde se involucra lo que es aspectos digitales con esto que estamos diciendo de dar garantía y confianza de desempeño, ¿vale? Se integra, lógicamente, se debe de combinar con cadena de suministro, es básico. Hay también una combinación de auditorías físicas, que también las hay, pero basado en una serie de análisis de datos y todo ello soportado en una tecnología blockchain. DNV no hace mucho, pues ya se ha hecho público la adquisición de un importante paquete accionarial de una entidad puntera en el ámbito de tecnología blockchain asiática, y bueno, la estamos utilizando como la base tecnológica para poder nosotros dar este tipo de servicios. Permite esa mayor integridad de datos y transparencia. Por supuesto, aprovecha los datos que hay disponibles porque aumenta calidad y productividad y potencia la experiencia del cliente. El cometido principal que queremos transmitir es que esa etiqueta que estáis viendo con ese código de barras se pueda incorporar a nivel de una etiqueta de un producto final en un lineal, para que el consumidor, cuando accede a ello con un teléfono inteligente, y leyendo ese código QR pueda acceder a la información que le está transmitiendo el productor, vinculada a una serie de atributos que ahora comentaremos. La diferencia principal es que toda esa información que ese consumidor está accediendo a ella es una información que DNVGL
está dando la conformidad de que es una información exacta, precisa y fiable. Y para ello, nosotros no solo nos basamos en la tecnología blockchain, sino que cambiamos un poco la forma de enfocar nuestra orientación. No es una auditoría, normalmente los que conocéis el trabajo de un auditor y una certificación, sabéis que va un auditor a una instalación y hace una foto fija en ese momento de cómo está la empresa y revisa todo el desempeño de una serie de, bueno, meses, semanas, años atrás, para comprobar que el desempeño pasado cumple con lo esperado, lo requerido según el estándar que se está auditando. Esto es un poco distinto porque cambia ese concepto estático de nuestra verificación a un concepto dinámico. Tenemos que asegurar que de forma dinámica la información que se está posicionando a nivel del usuario, perdón, a nivel del consumidor, en el lineal es una información que es precisa, que es veraz y que es fidedigna. Y ahí es donde está, donde entra en juego esta combinación de la auditoría física con análisis de datos, con sistemas de tecnología y el soporte blockchain. El vino es nuestra primera historia. Ahí tenéis el enlace donde empezamos a darle publicidad a las primeras iniciativas que se han llevado a cabo en este sentido. Y aquí tenemos el ejemplo de las entidades que se han prestado como conejillos de indias a poner en marcha nuestro servicio MyStory basado en blockchain. Son empresas productoras italianas. Tenemos Barolo Cerocchio, la entidad con la marca Ricky Curvastro, Rufino y Torrevento. Pero sí deciros que MyStory va más allá del origen y la trazabilidad. No es solamente digamos un mensaje de dónde, cuál es la procedencia y X atributo de trazabilidad. Hablamos de que estamos proporcionando una conformidad y una confianza a todos los actores en la cadena. Por supuesto, clientes, pero también, ¿por qué no?, a productores y también a posibles distribuidores que puedan tener cierto interés en demostrar que el productor que están poniendo, perdón, que el producto que ponen ellos en el lineal, pues tiene un determinado origen o una determinada trazabilidad o composición, ¿vale? Vinculamos productos individuales, hablamos de ingredientes y los datos que son verificados. Y esta información se muestra de forma transparente. En esta gráfica aquí podéis ver un poco pues, cómo funciona a nivel, digamos, de arquitectura. Ahí está la etiqueta que aparece en MyStory con el logotipo nuestro, verificado por DNVGL, un código QR, leemos con nuestro teléfono inteligente, teléfono móvil, eso está en el etiquetado, está basado en una estructura compleja, una plataforma de datos complejo, donde ahí está realmente la esencia de todo lo que se ha diseñado e implantado, y ahí está la tecnología blockchain. Y por último, lo que tiene es el consumidor un acceso a una serie de información precisa que el productor pues quiere en ese momento compartir con el mercado. Puede ser que quiera compartir que el origen de su producto es, no lo sé, español. Puede ser que quiera compartir una serie de buenas prácticas de relación con lo que es la cadena de aprovisionamiento. Puede ser que quiera compartir atributos medioambientales, por ejemplo. Quiero compartir cuál es la huella ambiental, la huella de carbono, la huella hídrica o la huella de producto agroalimentario. Ese en concreto que tiene en la mano el consumidor, lo lee y tiene acceso concretamente a esa huella. O puede ser que que el productor tenga interés en compartir con el consumidor cuáles son las distintas empresas que han participado en la configuración de este producto, ¿no? ¿Dónde están posicionados en la cadena de aprovisionamiento? Pues también para dar un poco el mensaje de que estoy trabajando con productores locales. O atributos sociales o de seguridad y salud. Aquí cada uno, en función de su estrategia, en función de su posicionamiento en el mercado y del estudio de lo que se espera que comunique, a priori pues debe de decidir un poco ese mix, ¿no?, de datos a compartir. Funciona un poco de una forma metodológica como aquí estáis viendo. Hay una primera fase de obtención de datos. El elemento básico, por supuesto, es la trazabilidad del producto. Aquí hay que combinar datos, por supuesto, operacionales, también medioambientales, pero también con otro tipo de datos que sean los que hagan que me permitan que yo pueda contar esa historia, ¿no?, única. Lo siguiente de la fase de obtención de datos es una fase de verificación. Y aquí, ya lo he dicho antes, combinamos auditorías físicas, análisis de datos, todo ello
basado con tecnología blockchain que ayuda a que los datos son inmutables. Una vez que ya está metido dentro de los distintos nodos, a priori nada se puede, nada ni nadie lo puede modificar. Y aquí hablamos, pues, tecnología, una combinación de tecnología blockchain también con trazabilidad y verificación de datos, y todo ello, por supuesto, con tecnología de etiquetado, porque no nos debemos olvidar de esa última etapa, que es la de compartir los datos, que se trata de publicar el desempeño al consumidor para que sea accesible por él, pero también, ¿por qué no?, para los distribuidores o incluso para otros productores. Entonces, y luego ya esto imaginad desde un punto de vista de marketing todas las posibles ventajas y añadidas que podemos tener desde el punto de vista ya de compartir con medios, con redes sociales, con blogs, con la propia página web, etcétera. Vale, y por mi parte me he pasado un poquito, pero más o menos en hora, para ahora dejar ahora espacio en estos 10-15 minutos que nos quedan, pues para posibles preguntas o dudas que hayáis podido tener. Empezamos, si queréis, por orden. Hay una primera pregunta que hace referencia a si realmente, ahora se habla mucho de huella hídrica y huella de agua, y si realmente la metodología de los PEF está alineada con la huella hídrica o la huella de agua. Vale, pues un poco como comentaba antes. Cuando se publicó la Guía Medioambiental de la Unión Europea, el método de evaluación de huella, en este caso de agua, por la vinculación a la escasez, era un método, y ahora, como habéis visto en el sector del vino, pues ese es otro. Ahora es el método AWARE. El método AWARE, aunque no lo dice textualmente, pero yo sí os digo que es lo que nos estamos encontrando, es un método que se está utilizando para aquellas empresas que quieran medir su huella de agua en función o siguiendo los atributos de ISO 14046. Sabéis que en huella, cuando queremos hablar un poco del impacto en el ámbito del agua, tenemos dos principales referencias. Está la metodología de la Water Footprint Network, que es la que hablaba de los colores del agua, azul, verde y gris, y luego está la norma ISO, la 14046, que es la que habla de hacer una metodología de medir la huella, pero basado en evaluación de impacto. Y cuando evaluamos impacto, la 1446 nos dice que tenemos que medir el impacto tanto o posiblemente como alternativa, tanto en atributos de disponibilidad, donde aquí la parte de escasez está clara, pero también en atributos de degradación. ¿Vale? Aquí estamos midiendo el posible impacto que tiene en, digamos, disminuir cantidades de agua disponible para otros usos alternativos, o también el impacto que podemos tener como consecuencia de la afectación en parámetros de calidad del agua. Pues indicadores tanto de medición de huella en el ámbito de la escasez como en la parte de degradación, hemos visto en la tabla que os he puesto antes de la regla de producto del vino, están referenciados, porque cuando hablamos de eutrofización del agua dulce o cuando hablamos de ecotoxicidad del agua dulce, precisamente esos son dos ejemplos de categorías de impacto que se pueden utilizar también para medir la huella de agua, en este caso. Bien, hay otra pregunta que nos dice hasta qué punto las empresas están preparadas para poder soportar el uso de lo que es el My Story, y se refiere sobre todo a la preparación desde un punto de vista tecnológico con sus sistemas de información. Pues esa pregunta es interesante, porque una de las primeras cosas que se hacen cuando llevamos a cabo proyectos de este tipo es precisamente el ver hasta qué punto la empresa, los sistemas de información que están utilizando, información me refiero, es una vez definido qué tipo de atributo yo quiero compartir con el mercado, con los consumidores, hasta qué punto esos atributos que quiero compartir, pues al día de hoy la empresa pues tiene un sistema, digamos, robusto tecnológicamente hablando, pues para poder acceder a él, comunicarlo, compartirlo, agregarlo, desagregarlo, digamos, referenciarlo en función del tipo de unidad de producto. Esa parte es importante. No todas las empresas pues tienen herramientas de software al día de hoy bien diseñadas o bien robustas que permitan poder tener acceso a esa serie de atributos ambientales.
Os pongo ejemplos. A ver, si hay una empresa que lo que quiere es poner en valor única y exclusivamente que el producto ha sido fabricado o es de origen español, en este caso lo que tendremos que tener la certeza de que tienen sistemas a nivel de cuando están identificando, por ejemplo, suministros de la materia prima, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿vale? Que queremos decir que el aceite de oliva que se envasa y que se vende es íntegramente procedente de producción española, pues si la entidad tiene un buen sistema para identificar la procedencia a nivel de lote, a nivel de trazabilidad hacia el origen, con el sistema que tenga un RP o similar, a priori ahí sí que podríamos decir que el punto de partida es un punto de partida adecuado. Ahora bien, imaginad que la empresa está interesada en comunicar el desempeño ya medioambiental, que quiere decir cuál es la huella de carbono o la huella hídrica o la huella de agua de su botella de vino, ¿no? De tal marca. Ahí lo primero a preguntar, oye, ¿cómo lo estáis calculando al día de hoy? Porque si la forma del cálculo no es un cálculo bastante manual y no tiene unos sistemas de información ahí, digamos, robustos, pues bueno, habría que empezar primero a intentar trabajar toda esa plataforma tecnológica de cómo se está haciendo el cálculo, para una vez que se ha diseñado todo ello, entraríamos nosotros para ver cómo se debe de integrar esa información dentro de lo que es el blockchain nuestro y cómo podemos asegurar que esos datos nosotros tenemos ese adecuado nivel de control para que de forma continua, como decía, de forma dinámica, a priori podemos dar esa conformidad. Con esto no quiero decir que es un proyecto imposible, pero sí que es importante la base, digamos, tecnológica que la empresa al día de hoy tenga. No obstante, también os digo que DNV también está trabajando en, bueno, llegar a alianzas con algunas empresas que son buenas o muy buenas en el ámbito de la categorización o la medición de impactos, por ejemplo, ambientales. Entonces, oye, pues si llega un momento, podemos entrar, digamos, con una solución un poquito más a medida o podemos sugerir. Si no tienes una tecnología tal, pues te podemos sugerir esta otra que también puede ser interesante, ¿vale? Ahí sí, hay otra. La siguiente pregunta habla un poco del PEFMED. ¿Hasta qué punto los resultados que ya se están llevando a cabo a nivel de estudios pues son disponibles? Pues aquí os cuento. Todavía no son disponibles porque estamos en una fase en la cual ya se han hecho. Por supuesto, se eligieron cuáles son los productores de las distintas regiones. Por supuesto, se han hecho en casi todas estos trabajos que le hemos llamado, ¿no?, de los stress test para testear hasta qué punto esas empresas están preparadas para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas de cálculo de huella ambiental. En todos, aquí sí os digo, también se ha hecho ya la prueba de la medición de lo que es el impacto socioeconómico a nivel territorial y justo ahora estamos en ese proceso un poco de análisis de la información, de los datos y de los resultados para ver dónde puede haber algunas posibles carencias y, por supuesto, para aportar a la empresa una información que le sea útil respecto a cuáles son las posibles oportunidades de mejora que se abren como consecuencia de todo lo que se ha estudiado. Todos estos procesos analíticamente son bastante complejos y a la vez a veces bastante poco amigables, porque nos movemos en un mundo de una terminología compleja y con unos valores de referencia y unas unidades, pues que a priori tampoco, si no estás muy metido en esto, te informan mucho. Y aquí hay una parte fundamental que es justo lo que estamos ahora, que es ayudándoles a entender el resultado de lo que han medido para identificar cuáles son las acciones de mejora que se abren. Y, por supuesto, no solo desde un punto de vista interno, sino también desde un punto de vista externo, de lo que conlleva un poco lo que es la parte de lo que es la comunicación al exterior. Hay una pregunta también relacionada con el tema de la huella social, si la metodología de indicadores socioeconómicos del PEFMED se puede considerar como huella social y si ya es algo que ya se puede utilizar a nivel de mercado. Vale, pues a ver, huella social como tal, realmente no hay una metodología clara detrás como ya la hay, por ejemplo, para el concepto de huella de carbono o huella de agua o huella hídrica, que siempre huella de carbono se nos ocurre rápidamente si es a nivel de producto,
la ISO TS 1467 o la PAS 2050 de producto, o bien el GHG Protocol de producto. Tenemos tres normas, tres metodologías que podemos utilizar para dar respuesta al concepto huella de carbono. En el caso del agua, ya os he dicho también que tenemos dos de ellas, la WFN, Water Footprint Network International Standard, o la ISO 14046. Huella social, de forma inmediata no se nos ocurre ninguna norma porque realmente no la hay. Sí que hay una iniciativa que se ha liderado también desde Italia, que es Social Footprint, Product Social Identity, que también nosotros estamos siendo activos en ello. Ha utilizado el concepto de Social Footprint, pero os he de decir que aquí se basa en una serie de datos muy asociados a lo que es la empresa y proveedores de primer nivel y datos concretos de unas dimensiones, pero no de todas las que se han considerado, por ejemplo, en el PEFMED. La metodología que se está desarrollando para el PEFMED, por supuesto, nace con la vocación de poder ser compartida por cualquier tipo de empresa el día de mañana. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y, como tal, la metodología se publicará y cualquier empresa podrá tener acceso a ella. Pero, insisto, si a día de hoy hay alguna organización que no quiere esperar, ¿no?, hasta, digamos, mediados de 2019 y quiere empezar ya a hacer algún tipo de aproximación para medición de impacto socioeconómico y vinculado al territorio, por supuesto que también podemos colaborar y trabajar con ellos, porque parte de la información que se ha generado para el PEFMED se basa en metodología o se basa en publicaciones que están ya, digamos, a disposición de lo que son, bueno, la bibliografía a disposición de cualquier empresa que esté interesada. Nosotros, lógicamente, ahí lo hemos dotado del conocimiento en base a la experiencia que hemos adquirido en los últimos años, ¿vale? Vale, pues creo que esta es la última pregunta, con lo cual, nada, yo agradeceros a todos vuestra atención. Como os he dicho al principio, la sesión se ha grabado, con lo cual también os haremos llegar lo que es el audio y el vídeo de la presentación, por si queréis compartirlo con alguien de vuestra organización o queréis volver a verlo. Y nada, ahí también tenéis mis datos, agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención y, bueno, ya sabéis que para lo que consideréis oportuno, pues estamos a vuestra entera disposición. Cuando finalicemos os enviaremos también un enlace para que evaluéis un poco la calidad y un poco si el webinar ha cubierto vuestras expectativas y también os hacemos algunas preguntas a nivel, bueno, a nivel de marketing por nuestra parte. Con lo cual también os agradeceríamos que colaboraseis y que hicierais las correspondientes preguntas que os pregunten. Pues muchas gracias, nada más y nada, a lo que queráis. Un saludo.